Pues muy buenos días a todos. Estamos una vez más en lo que hemos denominado Diálogos en Multiversidad. En esta ocasión el tema es el problema del agua, el desafío, diríamos, más fundamental del siglo XXI. Nos acompaña en esta ocasión como invitado un amigo ya de Multiversidad, el ingeniero Jaime Jesús Figueroa Flores y el licenciado José Luis Valdés. Nos acompañan también los doctores Alexandre de Pomposo, el doctor Gustavo Casas, el doctor José Enrique Gómez, con una atmósfera multidisciplinaria. Estamos hablando aquí de matemáticos, de físicos, de doctores. Estamos hablando de sociólogos, antropólogos, filósofos, ingenieros, para examinar y muy atentamente escuchar a nuestro invitado ingeniero Jesús, egresado del Politécnico, físico, matemático, y más que otra cosa, mi querido ingeniero, una persona que evidentemente nos lleva a hacer una reflexión acerca de todas las posibilidades en el campo de la ciencia y la tecnología, que tienen que ver con problemas fundamentales. El agua, un problema complejo, yo diría complejísimo, que es motivo de nuestra epistemología dentro de nuestra institución, Multiversidad, Mundo Real, Edgar Morin. El agua, con todas sus implicaciones, con todas sus amenazas, con todos sus riesgos, a punto de llegar a una zona de inflexión que tiene que ver incluso con la sobrevivencia de la especie, no nada más humana, sino de todos los seres vivos que tienen alguna incidencia y que descansan precisamente en lo que tiene que ver con la existencia del agua en ciertas condiciones de usabilidad, no únicamente para uso humano como se conoce como tal, corriente, sino también para beber. Doctor Alexandre de Pomposo le hizo ya algunas observaciones y los demás doctores también en una zona de charla previa a esta sesión, y quiero decir enfáticamente que aunque existen de manera constructiva y sana una serie de lagunas teóricas en torno a su invento que promete revolucionar todo lo que es la problemática alrededor del agua, con todo lo que compete a la parte técnica, pero no únicamente a la parte técnica, sino también en lo que concierne a todas las implicaciones de naturaleza social. Me parece que el resultado contundente de lo que ha venido usted demostrando a través de los años nos permite apostar por seguir abonando a hacer más investigación para escudriñar todas aquellas lagunas que se mencionaban específicamente por el doctor José Enrique, por el doctor Alexandre, por el doctor Casas, pero también abordar todas estas facetas que tienen que ver con las implicaciones de impacto al medio ambiente, de lo que tiene que ver con el desarrollo urbano, de todo este fenómeno de concentración citadina, de crecimiento poblacional, de política pública y tantas aristas que tiene esta problemática. Doctor, ingeniero, usted es el invitado. La pregunta inicial, si les parece, y abrimos y es libre, y la respuesta es: ¿de dónde nace y hacia dónde ve usted, de dónde nace su interés por el tema del agua como tal, formado como físico matemático mexicano? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? ¿Dónde estamos? ¿Y cómo ve el problema del agua no únicamente a nivel local? Porque no es la intención examinar esto de una manera focalizada, sino a nivel mundial. Por favor, denos su punto de vista. Bueno,
esta es una pregunta que me han hecho con alguna frecuencia. ¿De dónde surge la idea del desarrollo? Yo creo que la idea del desarrollo surge desde mi niñez. Yo me crié en una población que no tenía servicio de agua, no había tuberías de agua domiciliaria, entonces teníamos que abastecernos de donde la hubiera. En ocasiones habría que extraerla de pozos, que les digo de alguna manera entre burla y serio, que cuando limpiaban los pozos la mitad del volumen era lodo y la otra mitad era agua, y que si no nos morimos fue porque todavía no era la hora, sí, pero las condiciones sanitarias estaban dadas. Posteriormente, en épocas de lluvias, bueno, pues nos abastecíamos de las barrancas, en las barrancas, cuando todavía las barrancas eran de agua cristalina. Actualmente, desgraciadamente, eso ha cambiado de manera total, brutal, y lo cual para mí es una tristeza. En lo particular, de los conceptos de belleza que tengo, una de las cosas más bellas que yo he visto ha sido un arroyo de agua cristalina. Posteriormente, yo me crié en dos lugares: en mi lugar de nacimiento, que era un municipio, y en la cabecera distrital, al cual pertenecía al municipio donde vivía con mi abuela. Estudié la primaria, y recuerdo que antes de entrar a la primaria a las 8 de la mañana, en ocasiones tenía que hacer también 2 viajes, acarrear 40 litros de agua en cada viaje, de una distancia de 800 a 1000 metros. También era agua de pozo. Entonces eso le va creando a uno una conciencia de un problema que está ahí, pero que nadie ve la forma de solucionarlo. Posteriormente me vengo a la ciudad. Tengo la fortuna de entrar a la Escuela Superior de Física y Matemáticas, y la fortuna fue en el siguiente sentido: fue la primera escuela de América Latina donde se empezó a cuestionar qué tan veraz era la verdad de un maestro y la verdad de un texto. Hasta antes de eso, siempre la palabra del maestro era incuestionable, y lo que decía el libro también. Entonces, ya el abrir eso abre un panorama totalmente extenso, un mundo nuevo donde se pueden tratar de innovar muchas cosas sin que haya la restricción de los lineamientos oficiales hasta ese momento. También hago el comentario que si yo hubiese seguido los lineamientos oficiales, seguramente no hubiera llegado a nada, hubiera dejado las cosas tal como estaban. ¿Por qué? Porque marcan muchas limitaciones, hay muchos obstáculos, a veces reales, a veces ficticios, muchas veces por condiciones naturales, otras veces porque intervienen factores de ambiciones personales, de intereses y una serie de cosas. Sin embargo, bueno, empezamos a trabajar al respecto. Tengo la mala costumbre de traer el laboratorio en mi cabeza, entonces trabajamos durante algún tiempo, 6, 7 años, quitando, poniendo, adicionando. Finalmente tenemos la oportunidad de hacer todo materialmente, y arrancamos con la primera planta de pruebas, que por cierto tuve la gran fortuna, pero después me afectó, de que en 8 días pudimos obtener agua potable a partir de las aguas negras. No sé realmente cuál es el comportamiento de otro tipo de desarrollos, pero alcanzar un éxito en 8 días en el aspecto material para mí era muy ilusionante, muy motivante. Después me enfrenté a otros tipos de aguas que me costaron más trabajo, que empecé a sufrir algunos traspiés, pero bueno, finalmente para mí la vida es un reto, y siempre es como el niño que aprende, se cae, se levanta, sigue caminando y así. Y finalmente llegamos a solicitar una patente, que después de 5 años de trámite nos la otorgaron, y esa patente nos ha llevado a producir agua potable a partir de aguas negras, de aguas residuales de una ciudad como la Ciudad de México. La hemos obtenido de aguas residuales de diversas actividades del ser humano, tanto industriales como de servicios o comerciales. Hemos incursionado en otro tipo de aguas no generadas directamente por el hombre, como es el caso de los lixiviados de la basura orgánica,
que son unos líquidos que se generan a través de la basura orgánica, de los desechos y por la humedad que se puede percibir de la lluvia o del manto freático. Como característica, los lixiviados son unos líquidos muy agresivos por alcalinidad, o sea, por solución de sales. Los lixiviados ligeros alcanzan hasta un 14% sales disueltas y los lixiviados densos alcanzan hasta un 26% hasta la fecha, aunque realmente el tratamiento que se les da principalmente en los países industrializados, no dudo en que ya estén alcanzando los 28 o los 40% de sales disueltos, ¿sí? Por lo que están haciendo con ellos. En el caso de Estados Unidos en concreto, hay lugares donde en los rellenos sanitarios, que es donde hay más generación de este tipo de líquidos, lo que están haciendo es extraer hierro y luego regar la superficie del relleno sanitario con este líquido. Vamos, lo directo es, están concentrando más en sales el líquido que originalmente riegan ahí, dispersan ahí. Pero bueno, muchas veces se encuentran soluciones que, lejos de ser solución, es una causante más de agravamiento del problema. Eso, hemos procesado otro líquido que no es generado por el ser humano, pero que sí se debe a la actividad humana, que son las aguas congénitas, que son las aguas que salen asociadas con los hidrocarburos, tanto gas natural como crudo. Y a este respecto debo de decir, no sin falsa modestia, me da mucho orgullo decirlo, tenemos la primera certificación por parte de Pemex como la única tecnología aplicable a las aguas congénitas que cumple con el 100% de las normas. Estamos hablando de una certificación que se da después de una convocatoria a cerca de 60 compañías internacionales. No, es una certificación que se da después de 12 semanas de trabajos de demostración, sí, con análisis de laboratorio que avalan los resultados y de un proceso de aproximadamente 15 meses de trámite por normatividad con la opinión de calidad del Instituto Mexicano del Petróleo. ¿Sí? Correcto. Sí. Y ya a partir de eso, bueno, ya viene lo que usted mencionaba, una licitación abierta, una invitación a presentar un proyecto para el tratamiento de un volumen determinado de aguas congénitas, al cual se inscriben 60 compañías, de las cuales desafortunadamente más del 90% no tenían la menor idea de cuál era el problema que iban a enfrentar. Finalmente parece ser que quedan 2 empresas, la nuestra y otra más, pero como comentario al respecto, dados los trabajos que nosotros hicimos en el lugar de la instalación de Pemex, nos da como resultado que tenemos aproximadamente un 50% de precipitación de sólidos, y dada la saturación que lleva el agua congénita, alcanzamos un volumen de generación de sólidos diarios verdaderamente impresionante. Estamos calculando aproximadamente 1.500 metros cúbicos diarios de sedimentos, ¿sí? Pero nadie lo había mencionado hasta que llegamos nosotros y cuestionamos qué espacio nos iban a dar al respecto, en fin, una serie de cosas. Y el comentario que nos hicieron fue eso: es que nadie nos había preguntado esto. Nadie ha preguntado esto porque no entienden el problema que realmente se les va a suscitar. Un problema gravísimo, querido ingeniero, en relación a la actividad de extracción de hidrocarburos. Está asociado con varios factores, pero 2 en específico que yo quiero relacionar con el sistema de floculación iónica y que tiene que ver con lo que usted llama aguas congénitas. En otros lugares se le llama aguas de formación. Son aguas que vienen desde millones de años, por eso les prácticamente desde que se empiezan a generar los hidrocarburos. Y lodos le llaman así, lodos de perforación, que también son altamente contaminantes. Un producto altamente contaminante. Claro. Ahora lo que se utiliza son las famosas piscinas, y que se someten a procesos de degradación. Pero evidentemente en zonas tropicales, como es el caso de Latinoamérica y Sudamérica concretamente, y algunas zonas de México, pues hay precipitación pluvial. Sí. ¿Verdad? Y eso va a traer como consecuencia que los depósitos se van a saturar y se va a empezar a desbordar, contaminando todo el entorno por donde fluya ese líquido.
esa agua pluvial contaminada con estas aguas. No quiero dejar pasar este pequeño paréntesis de lo que está platicando, porque en este momento existe una inquietud muy particular en algunos países de Latinoamérica, especialmente México, evidentemente, pero en países de Latinoamérica como Colombia y Ecuador, donde el tema del impacto ambiental derivado de la extracción de hidrocarburos, en este caso específico petróleo, gas, ¿no?, en algún momento, tiene el componente de una alta preocupación social, dado el impacto que genera a nivel humano en zonas de alta biodiversidad. Y hemos detectado, en principio, que esto pudiese ser una solución. Habría que dar unos pasos más en esa dirección, pero presumimos, falta que usted nos corrobore algunas apreciaciones, que podría ser un tema de alto interés, incluso de política pública, de interés nacional y de las compañías privadas que eventualmente están involucradas, porque está dirigido específicamente a la minimización del impacto ambiental como tal. De relación a general en sí. Sí, bueno, déjame hacer el comentario de que me da mucho gusto que se tome conciencia social de este hecho y que se busque una solución adecuada antes de que el problema sea real, tengamos que enfrentarlo, en este caso en esas regiones que haya que enfrentarlo, y que apenas estén buscando la solución cuando ya tienen el problema encima. Eso generalmente es lo que sucede en todos lados, y lo que da como resultado es que se dan soluciones erráticas, equivocadas, tomadas, como se dice vulgarmente, al vapor, de carrera, y que muchas veces en lugar de solucionar el problema lo agravan más. Pero qué bueno que se da este tipo de inquietudes y que se manifiesta y que de alguna manera lleva a tomar una conciencia, y a que los gobiernos también en ese sentido puedan tomar las medidas necesarias para resolver el problema en la medida de lo que hay disponible, ¿sí? Volviendo al tema del agua, el problema que existe actualmente en el mundo, bueno, déjenme hacerle el siguiente comentario. Una vez que nosotros empezamos a trabajar con nuestra planta ya de manera material, empezamos a tratar básicamente aguas negras, aguas residuales del Distrito Federal, y obtenemos agua con una calidad que nos hemos tomado 3.500 gentes aproximadamente, yo en lo particular más de 300 veces. La razón es que muchas veces hacíamos una demostración de agua residual y los invitados, no sé, cuando les invitábamos el producto del proceso, decían, tómatela tú primero. Obviamente tenía que tomármela y ya se tomaban los demás. A ver, vamos a esperar, vamos a contar 10 minutos, si en 10 minutos no te has caído, nos la tomamos toda. Afortunadamente están viendo a una persona real, no soy un fantasma, lo pudimos hacer, lo pudimos demostrar, y los resultados de los análisis de laboratorio, de un laboratorio certificado, nos dicen que el agua que obtuvimos es un agua apta para consumo humano. Está cumpliendo con la norma 127. A este respecto, mucha gente me ha cuestionado que de las aguas residuales no se puede obtener agua potable, que va contra la ley, que una serie de argumentos totalmente falsos, totalmente irreales. La ley nunca dice que no se pueda potabilizar agua. ¿Sí? Dan algunas restricciones más que nada en la calidad del agua obtenida, pero hasta ahí nada más. Para la Comisión Nacional del Agua, lo que únicamente vale son un resultado de un laboratorio certificado. Si el resultado dice que cumple con ciertos requisitos, el proceso es lo mejor que pueden tener. Y bueno, en este caso nosotros siempre buscamos en nuestros productos la certificación de un laboratorio certificado para no tener ningún problema, ninguna duda. Ahondando en el tema del agua, el agua de nuestro planeta, vamos a suponer que cabe en este depósito, el agua dulce, el agua potable. Nunca va a hacer falta, nunca se va a desparramar y nunca le va a estar menos que lleno, siempre va a estar lleno.
ni le va a hacer falta, ni le va a sobrar. Pero, ¿qué pasa con la población? Hoy, como este es el único depósito de agua, hoy llegamos 100 a sacar agua, mañana llegamos 101, 102, así sucesivamente. Esto nos dice que la población se incrementa día con día. Y todos los seres humanos, aparte de los demás seres vivos, requerimos agua para sobrevivir. Entonces, todos buscamos el agua, pero independientemente de todos los nuevos seres que están naciendo día con día, cada instante, cada día aparecen ejércitos de seres humanos en edad productiva, que para llevar a cabo sus actividades requieren agua, y es esta agua. Pero eso no crece. Como consecuencia, el agua disponible para cada individuo cada día se reduce más. Vamos, es una relación directa, no hay que ser un súper inteligente ni un súper sabio. Eso creo que lo entiende cualquier persona, ¿sí? Pero no lo intuimos así. Entonces, siempre pensamos que el agua potable, mágica o misteriosamente, viene de algún lado y que cada día nos llega un agua nueva que nunca habíamos tomado, que nunca habíamos usado. Pareciera que el agua, en cuanto la usamos y desaparece de nuestra vista, desaparece de nuestra vida. No es cierto. El agua finalmente va a un drenaje, llega a los grandes depósitos, se evapora, forma las nubes, vienen los vientos, llega a un lugar, se condensan, encuentran precipitaciones climáticas apropiadas, se precipita en forma de lluvia. Y eso es año con año, a través de los 3.500 millones de años de vida de nuestro planeta con agua. ¿Sí? A través de la historia del planeta ha habido grandes catástrofes que han contaminado todo el agua, y la naturaleza gradualmente ha venido recuperando la proporción, y la proporción que tenemos es 98% agua de mar, agua salada, 2% agua dulce, y de ese 2%, el 65% son hielos permanentes. Que a pesar de que hay grandes volúmenes de hielo que se derriten día con día, lo que no sabemos es que día con día también se precipitan grandes cantidades de nieve que compensan la cantidad de hielo, ¿sí? Entonces, el agua realmente líquida de que disponemos viene siendo, en el mejor de los casos, el 50% y según lo que se estima, un 35%. Pero a pesar de que no va a incrementarse el volumen de agua dulce, de agua potable, o de agua de uso del ser humano, todavía nos tomamos la libertad inconsciente de contaminar volúmenes de agua limpia con agua sucia, con contaminantes. Y entonces reducimos más nuestro volumen de agua disponible con la calidad que requerimos. Yo siempre he mencionado que el eslogan satánico de que se está terminando el agua no nos lleva a nada, porque pues simplemente si se acaba el agua se acaba la vida, tan simple como eso. Lo que se está terminando, a lo mejor ya nos queda muy poco, es agua con la calidad que requiere el ser humano para sobrevivir y para realizar sus actividades. Eso sí, y se está terminando a pasos agigantados. Nuestro eslogan como empresa, como aplicadora de una tecnología, es: lo que el hombre contamina y ensucia, el hombre debe ser capaz de limpiar y descontaminar. Si no llegamos a hacer realidad esa premisa, vamos a tener muy graves problemas de carencia de agua. Yo recuerdo que ha habido algunos programas de televisión y algunos comentarios de la falta de agua en un futuro de 25, 30, 40 años, donde llegan a decir que el hombre o los seres que alcancen a disponer de 1 litro de agua van a ser extremadamente afortunados, exitosos, ¿sí? Porque no va a haber agua, o que se van a bañar incluso en tierra, como en alguna ciudad de Italia o alguna cosa por el estilo. No, vamos bien, yo creo que a pesar de todo la solución está en nuestras manos, y que, como dije en alguna ocasión en un programa de televisión, lo que necesitamos es empezar a aplicar soluciones y corregir lo que no sea adecuado sobre la marcha, porque si seguimos creando comisiones de estudio y cosas por el estilo,
Se van a pasar otros 10, 15, 20 años y no vamos a iniciar la solución del problema y cada vez va a ser más grave. Quiero hacer un paréntesis, mi querido ingeniero. Adelante, ingeniero. Evidentemente, el panorama que se plantea cuando exploramos todo lo que compete a su tecnología y los resultados, sobre todo, de que hemos sido testigos, pues necesariamente nos tenemos que autocuestionar y llevarnos a un extremo donde me parece que la pregunta más sensible sería: ¿por qué en los años que tiene usted explicando y exponiendo esa tecnología no se ha abierto la brecha en los más altos niveles? Llegará, sin duda, pero siendo tan acuciante el problema del agua tal como se plantea, ¿por qué no se ha ventilado una disposición en los más altos niveles para abrazar con toda la simpatía y seriedad que se merece esta tecnología? Me encantaría, nos encantaría, que platicase de manera somera en qué consiste esta tecnología y qué es capaz de hacer y qué beneficios en relación a otras tecnologías, como podríamos citar aquí la ósmosis inversa, podríamos citar las plantas de tratamiento de naturaleza química, de naturaleza orgánica y otras tecnologías parecidas, pero que tienen convergencia en la misma dirección, incluso en la industria de la extracción del petróleo, como la de evaporación, y otras que no alcanzan a presentar un frente con todas las ventajas que eventualmente alguien que se tome el tiempo puede explorar en internet, apelando a floculación iónica. Ingeniero Jesús Figueroa, no hay el tiempo para explicar con detalle la tecnología, pero de manera muy breve, ingeniero, para los que nos escuchan, estaremos en todo Latinoamérica y los países de habla hispana. Denos esa panorámica, querido ingeniero. Lo que hacemos es algo muy simple, muy sencillo. Generamos una emisión intensa de electrones que, por polaridad contraria, van a sustraer los electrones de enlace de las moléculas que no son agua. Esto basado en la teoría de Svante-Arrhenius, que dice: toda molécula ajena a un medio es débil con respecto al medio. Aprovechamos esa característica de debilidad de las moléculas contaminantes para disociarlas y simplemente aplicamos la ley del electromagnetismo. Emitimos un electrón con polaridad positiva que va a sustraer un negativo y un electrón con polaridad negativa que va a sustraer un positivo. Eso es algo muy simple. Ahora, llegar a esto obviamente no fue tan simple ni fue tan sencillo, requirió un camino más o menos largo. Nos costó trabajo, nos costó esfuerzo, nos costó muchas cosas llegar a ello. Nunca me ha gustado expresarme como la víctima de algo. Vamos, yo nunca he sido víctima de nada ni de nadie. He tenido muchos fracasos y ha habido algunos éxitos. Los hemos aprovechado, los negativos, y capitalizado los positivos en la medida que nos es posible. Pero finalmente, la conclusión del trabajo que hemos realizado nos da como resultado cumplir con las normas oficiales, tanto en el caso de agua potable, en el caso de las aguas de extracción de petróleo, en el caso de lixiviados, en el caso de algunos otros tipos de aguas contaminadas. Por eso, más que nada, hablamos no de aguas residuales, hablamos de aguas contaminadas, porque aguas residuales son las aguas de uso de algún tipo de proceso. En cambio, las aguas contaminadas pueden aparecer en un pozo, en un río, en un lago, en una laguna, en muchos lugares, ¿sí? Y no son aguas residuales, son aguas contaminadas, ¿sí? Vamos, para efectos de agua potable, el mismo mar es un depósito de agua contaminada, ¿sí? Por la cantidad de
de impurezas que lleva con respecto al agua en sí. Y si hablamos de que un lixiviador de la basura orgánica puede alcanzar de 14 a 26% sales disueltas, y si hablamos que el agua de mar tiene en promedio 3.5% de sales disueltas, y si hemos obtenido éxito en el tratamiento de los lixiviados, pues obviamente, con toda razón, lo tenemos en el agua de mar, ¿sí? Para nosotros lo más importante es dar el primer paso, sacar un agua altamente contaminada de su condición de agua a una norma elemental en México, la 001. ¿Por qué? Porque ya nos da condiciones de un agua residual manejada común y corriente. La razón por la cual no estamos inundando el mercado, también hay muchísima gente que nos ha cuestionado al respecto, se debe a múltiples factores. Uno de ellos es una tecnología nueva, totalmente diferente. Nuestra tecnología consiste en contenedores de agua, depósitos. Al principio son cilindros, para los que conocen el tema, tipo housings de lecho profundo, en el cual instalamos nuestro equipo de floculación, que consiste en barras cilíndricas de acero inoxidable en un tamaño estándar de 1.5 metros de largo, que se puede reducir de acuerdo con las necesidades de volumen, y que trabajamos con pares eléctricos, un positivo y un negativo. Nada más que nuestro consumo de energía eléctrica anda por el orden de 2 kilowatts menos en consumo de energía eléctrica por metro cúbico de agua procesada con respecto, por ejemplo, a un proceso biológico. Independientemente de los químicos que además... Así es, nada más en consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Y una planta nuestra, hasta 500 metros cúbicos de capacidad, únicamente requiere un operador por turno. Y lo único que va a ser checar en una bitácora que le damos que todas las lecturas estén dentro de cierto rango. Eso es todo lo que va a hacer. No le va a agregar, no le va a quitar, no le va a modificar nada. El único trabajo arduo, pesado, extenuante va a ser abrir y cerrar una válvula durante 10 segundos para el drenaje de lodos, de sedimentos. Porque nuestro proceso sí genera sedimentos. Nosotros no hemos descubierto la fórmula mágica para convertir los sólidos en agua. Hay algunos procesos que dicen que no producen sedimentos. Entonces, bueno, yo todavía no lo entiendo. A lo mejor algún día me toca la fortuna de entenderlo, pero sabemos que los sólidos siempre van a aparecer como sólidos. A veces se tiene la equivocada idea de que la presencia de metales pesados en el agua, al eliminarlos, ya van a desaparecer, ya se acabaron, se esfumaron. No aparecen en el agua, pero van a aparecer en los sedimentos. ¿Sí? Eso no lo podemos evitar, por lo menos hasta ahorita. Y otra de las condiciones es que mucha gente dice, para mí es mejor malo por conocido que bueno por conocer. También es un adagio que se aplica de manera práctica en la vida real. Y finalmente un tema que no me gusta tocar mucho, pero que no podemos evitarlo: los intereses. Los intereses a veces de personas, a veces de grupos, y el desinterés de algunos funcionarios públicos por resolver los problemas que tienen enfrente. Nosotros nos hemos tomado el tiempo y el interés, ingeniero, Sí. en verificar algunas de las aseveraciones que nos hemos encontrado en internet acerca de su tecnología. Nos hemos confrontado con ustedes también, ¿no? Algunas preguntas pues muy directas, muy honestas. Sabemos que hay pues lagunas en los procesos, en la fenomenología física, ¿no? De lo que sucede en este proceso. Y a mí me encantaría que el doctor Alexandre de Pomposo nos diera pues un comentario al respecto, y que ya nos tocó un tanto escuchar hace un momento
Evidentemente el doctor José Enrique, Gustavo, desde el punto de vista filosófico, sociológico, antropológico, estarán presentes, José Luis desde el punto de vista pues comercial y demás, pero sí nos interesa tener un poquito la interacción y las opiniones en este foro, en este espacio de ustedes, empezando por el doctor Alonso. Gracias. Composo de manera breve para que nuestro invitado tenga más. Me parece a mí que, claro, no puedo evitar mis malformaciones personales como físico, médico, etc. Creo que desde la perspectiva de la complejidad todavía nos queda un largo camino por recorrer para entender realmente cuál es el papel del hombre en la naturaleza, siendo él parte de la naturaleza. En lo personal yo no estoy de acuerdo con el título. El desafío más fundamental, yo diría el desafío social, el desafío de no sé qué tipo, porque un cosmólogo, por ejemplo, diría que el desafío más fundamental del siglo XXI es descubrir el Big Bang. Para un neurocientífico, conocer el fundamento de la conciencia, qué sé yo. Entonces, esta soberbia nos invade frecuentemente de querer soltar así un guillotinazo, y creo que eso nunca se puede hacer, ¿no? Y la complejidad justamente es una forma de pensamiento que nos previene frente a ese asunto. Incluso ingeniero, escuchándolo en sus muy interesantes datos e información que nos proporciona, yo me estaba haciendo la pregunta incluso sobre el sentido de la palabra contaminación, porque el hecho de estar en este mundo vivos automáticamente implica contaminar. La única forma de no contaminar es dejar de vivir. La vida misma es un proceso de contaminación. Y no solamente el ser humano, una cucaracha, un virus, contaminan a su manera. Y por eso están vivos. ¿Sí? Los procesos irreversibles es así como se fundamentan precisamente, ¿no? Entonces, no sé, y no le quito en absoluto la relevancia que es enorme que tiene el agua. De hecho, la complejización de la naturaleza viva se basa en gran medida, no únicamente, pero sí en gran medida, por la presencia del agua. Por eso somos más del 70% de nuestros organismos agua, y por eso necesitamos agua. Sin eso no podemos mantener la complejidad que nos hace ser quienes somos. Por lo tanto, yo me hago la pregunta seriamente, y la lanzo al aire nada más, no tengo una respuesta, me encantaría, pero ¿qué no justamente este proceso de contaminación no es una forma de autolimitar nuestra presencia en el mundo? Últimamente somos una pelusa infecciosa en el planeta, ¿sí? Los verdaderos habitantes de este mundo son las bacterias, los virus y demás. Nosotros somos una especie de quimeras enormemente complejas que estamos aquí de paso. Ya tenemos menos de 5 millones de años y ya nos estamos entrematando. Entonces, yo me pregunto eso. Somos la especie más nueva en el planeta. Somos los recién llegados, al final de cuentas, ¿no? Entonces, no le quito en absoluto relevancia al agua, es un tema de enorme relevancia, pero me parece que sería interesante, más allá de las técnicas y demás implementadas por su innovación en ese terreno, a mí me parece que también sería interesante tomar en cuenta estos aspectos que son tan medulares en el pensamiento complejo, que digamos es lo que nos define como institución aquí, y por eso no quería faltar de lanzar esto. No es realmente ni una pregunta, ni un torito, en absoluto, es una cuestión que a todos nos tiene pasmados y estamos todavía, creo que muy lejos de haber podido digerir al 100%. Así es. Es todo lo que quería decir. Estimado doctor Casas, si tiene alguna observación, algún comentario. Me cuesta un tanto de trabajo imaginar la inexistencia de algún otro grupo de investigadores que hayan abordado el tema de la floculación iónica, y más allá de hacer una pregunta asociada a si existe alguien previo, ¿qué contactos ha tenido con grupos multidisciplinarios al respecto? Es decir, someter, no en los términos de una norma institucional, este hallazgo, ¿no?, ante comunidad científica diversa, ¿no?
Bueno, al respecto, incluso tenemos un convenio de colaboración tecnológica con el CIMESTAT. Entonces, sabemos, incluso con el IMTA nos comentaban en alguna ocasión. Para la gente que está fuera de México. Perdón. El IMTA es el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que tiene por sus siglas como principal objetivo el desarrollo y transferencia de tecnología. Pero como toda institución gubernamental, como que de repente dista un poco de los objetivos reales que tienen. Perdón, pero la sede de... ¿Dónde es la sede? ¿En qué Que ciudad? tiene en Cuernavaca, en el área de CIVAC. En la parte central de Sí. México, ¿no? Digo, tomando en cuenta... Sí. Bueno, Cuernavaca es la capital del estado de Morelos, un estado limítrofe del Distrito Federal, en la parte sureste. Nos decían algunas personas del IMTA, que en lo particular a mí me impresionó porque yo creo que por lo menos el 60% de su personal es personal de posgrado, tanto maestros en ciencias como doctores, y yo creo que la menor cantidad de gente es licenciaturas, ¿sí? En fin, me comentaban que tenían encargo del gobierno del Distrito Federal de realizar trabajos que los llevaran a potabilizar las aguas negras. En una época donde nosotros tenía 10 años que habíamos demostrado que obteníamos agua potable a partir de las aguas negras, ¿sí? Pero posteriormente, hace aproximadamente 7 o 8 años, hicimos una presentación de la tecnología en el Palacio Legislativo San Lázaro, ¿sí? Ante todos los diputados federales, donde un partido político invitó al jefe de gobierno, que era el señor Marcelo Ebrard, como el invitado estrella, el invitado de honor. Y lo digno de comentar es que había todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión. De televisión había aproximadamente 14 cámaras. Bien. Y oh sorpresa, el evento duró 2 días, esperábamos alrededor de 250 a 300 visitantes, hubo más de 500. Una vez que el agua había salido del proceso, yo tomé un vaso, me lo tomé, y le di otro vaso a Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard lo probó, lo besó, y se lo dio a los diputados. Y los diputados sí se lo tomaron todo. Pero el hecho característico es que de tanto medio de información no salió una sola nota que hiciera mención de nosotros. Entonces, eso nos lleva a una de las razones por qué la tecnología, si tiene algún tipo de beneficio, no se ha implementado de una manera en más volumen, de una manera masiva, ¿sí? Puesto que las necesidades del país en agua potable son verdaderamente imperiosas y dramáticas. Hay lugares donde por el control de un pozo de agua potable ha habido muertos, no uno, muchos muertos en diferentes eventos, en un solo lugar, ¿sí? Tradicionalmente ha habido grandes luchas por el control del agua, desde siempre, pero en los últimos tiempos, Irán resguarda sus presas con el ejército. Aquí hay lugares donde hay depósitos de agua resguardados por el ejército. ¿Por qué? Por la necesidad imperiosa del agua como recurso. Aceptando y difiriendo un poco con el doctor de Pomposo, considero que definitivamente el agua es el recurso más importante del ser humano. El hombre puede vivir sin vestido, sin calzado, sin automóviles, sin teléfono, sin luz eléctrica, sin casa, sin comida hasta 3 semanas, pero no puede vivir más de 3 días sin agua. ¿Sí? Entonces, la importancia del agua es primordial en los seres vivos, pero sobre todo en el ser humano. Ahora,
Finalmente, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Pues el objetivo es que el ser humano viva de la mejor manera posible sin afectar a nadie. Que todos podamos llegar a una armonía total teniendo todos los satisfactores que requerimos. Pero el primero es el agua. ¿Sí? Es un hecho, si hay agua no la tomamos en cuenta. Pero ¿qué pasa si no hay agua? Es un verdadero caos. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia del agua como recurso. No solo para sobrevivir como individuos, sino para realizar nuestras actividades. Si hablamos de turismo, no sé qué porcentaje, pero es muy alto, se basa en el agua. Si hablamos de ecoturismo, no le vamos a mostrar un desierto a un turista, le vamos a mostrar algo agradable. Y todo lo agradable es selvas, bosques que requieren agua. ¿Sí? Grandes ciudades requieren cantidades verdaderamente monstruosas de agua. Todo se basa en el agua. ¿Sí? Esa es la importancia que tiene el agua. ¿Sí? Por eso, difiriendo a través un poco de la opinión del doctor, yo creo que sí es apropiado el término que está manejando. Yo diría que es el desafío más importante del siglo XXI. Por una razón. Si finalmente no resolvemos el problema del agua, estamos condenados a desaparecer como especie. Y eso es un hecho. Lo estamos viendo en lugares donde la carencia del agua está. No tengo el dato exacto, pero diariamente, bueno, no diariamente, a cada minuto hay una cantidad verdaderamente escandalosa de funciones por falta de agua. Diario. ¿Sí? Entonces, no podemos esperar a que nos estemos muriendo como si fuera una peste por falta de agua para empezar a resolver el problema. El problema debemos de empezar a resolverlo ya de raíz y buscar la mejor solución y corregir las cosas que están equivocadas. Finalmente sabemos que el ser humano siempre es perfectible. No es perfecto en sí, es perfectible. Entonces, ¿por qué vamos a pretender que lo que haga el ser humano sea perfecto? Es perfectible. Bueno, vamos a buscar la manera de implementar una solución y corregir lo que no esté bien. Tan simple como eso. Pero es un hecho. Si tenemos un camino que recorrer, mientras no demos el primer paso, no vamos a ningún lado. Estimado ingeniero, síntesis. Agua es vida, por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de bienestar y hablamos de desarrollo económico, que está de la mano del desarrollo industrial, y luego entra todo lo que tiene que ver con la óptica política, automáticamente entran todas las decisiones que inciden en esa dirección, que muchas veces tienen que ver con situaciones precarias o con cierta relatividad el éxito que pueda tener una ciudad, un país incluso, pero siempre aparece el agua como tal en el panorama. Yo quería comentar o rescatar más bien una frase que usted citó hoy en la mañana, muy contundente en relación a los residuos, a la cantidad espectacular de residuos tóxicos, lodos, que produce en este caso México. Ha hablado usted de 25 millones de toneladas y que únicamente medio millón de las mismas es tratada mediante sistemas convencionales. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo Sí, de alguna manera. Porque muchas veces el tratamiento consiste en lo siguiente. Extraen estos productos del lugar donde se generan y los deshidratan por radiación solar. Y luego lo que queda lo incineran. Y ese es el tratamiento. Sin considerar la enorme cantidad de dioxinas que se generan al incinerar. ¿Sí? O de la cantidad de gases tóxicos que se generan en la deshidratación. Pero el problema no es de México. También citó usted una cifra que puede ser muy reveladora.
Estados Unidos produce alrededor de 275 millones de residuos tóxicos anuales, como tal, ¿no? Pero eso no es todo. Esto nos lleva a la inferencia de que evidentemente en cada país se producen una cantidad similar de acuerdo a sus características, como tal. Pero eso nos lleva a otra reflexión. Si en México, un país pues con ciertos referenciales en indicadores de X orden en Latinoamérica, para hablar del mundo, se tratan únicamente medio millón de toneladas, una cantidad realmente ínfima, ridícula, y tomamos en cuenta lo que se produce en los países industrializados y tomamos en cuenta lo que se produce de México hacia abajo, el Caribe, Latinoamérica, y estamos hablando por otro lado de imaginarios y escenarios que toman como bandera los grupos ecologistas y los grupos ambientalistas y que inciden en la producción de contaminantes de determinadas naturalezas. Vemos poca conciencia y poca visibilidad respecto a este problema que se agrava también cada día, evoluciona, ¿no? de manera incremental, evidentemente de manera incremental. Este sistema, cuando hablamos de lixiviados, hablamos de aguas residuales, hablamos de aguas congénitas, efectivamente, o aguas de formación, de la extracción del petróleo, etcétera, etcétera. Y se presenta como una aparente, yo diría, me voy a quedar en el aparente solución, y que nos invita desde el punto de vista, no desde la parte comercial, lucrativa, que también tiene incidencia y tiene, pues, evidentemente espacio en este contexto, pero también factor de tiempo que se ha llevado en el caso suyo como inventor. ¿Hacia dónde entonces tendríamos que estar enfocando las baterías, que nos interesamos en todas las aristas que tiene que ver con el tema del agua, desde el punto de vista científico, industrial, urbano, social, y todas las miradas, como muy bien decía el doctor Alexandre Pomposo, pues tienen una diferente cosmovisión como tal, ¿no? Y que pueden interpretar este problema desde una perspectiva distinta y una relevancia también eventualmente distinta y muy respetable, ¿no? Pero evidentemente volvemos al punto de partida, dada la complejidad del tema, el cómo, el qué, el cómo, pero también el cuándo. Y aquí en esta universidad lo hemos invitado, aquí en esta institución lo hemos invitado, muchas gracias, porque nos interesan todos estos factores que orbitan alrededor de lo que promete ser una de las posibilidades de solución. Habrá otras, muy posiblemente, eventualmente. Los que ya citamos, las tecnologías que ya citamos, pareciera que no alcanzan en términos de costo y efectividad a resolver ese problema. Queremos desde aquí, desde la seriedad y profesionalismo que nos caracteriza y con ese compromiso social desde la multiversidad, decir que deseamos abundar en la exploración de todos estos factores que merecen una mayor incidencia en cuanto el estudio de cada uno de estos posibles subfactores que entran en juego, y gracias por aceptar que seamos sus cómplices en esta dirección. Pero le cedemos al doctor Enrique, por favor, si tiene alguna observación, y luego José Luis, evidentemente, y terminamos con usted, si usted nos permite. Bueno, Claro que sí. Es breve, ¿no? Me quedé pensando, en todos los que has dicho, ¿no? Justamente lo que comentaba el doctor Pomposo, el título, ¿no? Yo creo que el énfasis que se quiere dar es que tenemos la tentación de que cuando aislamos un elemento de un sistema que lo mantiene más o menos en equilibrio,
fácilmente creemos que ese es el que sostiene el equilibrio de todo. El ejemplo que voy a dar es un ejemplo que señala un autor, Rodolfo García, que tiene un texto ahí de la Sociedad de la Ciencia y que habla justamente de la metodología de la complejidad, ¿no? Y es tentador, ¿no? Esto lo voy a explicar con una anécdota muy curiosa, me pasó en un blog, digo, no es nada feo, pues es curioso, que un colega filósofo decía a alguien, yo veía la conversación y decía, bueno, a mí me pagan por hacer discursos, ¿no? Pero eso no sirve para nada, ¿no? Si no tuviéramos médicos sí sería grave, ¿no? Entonces lo que no se ha dado cuenta, bueno, aparte de que se estaba tirando gol solo y que eso es algo, quitando ese aspecto particular, sin embargo, es curioso que como filósofo perdía de vista que es que eso es una falacia común. Claro, ¿qué pasaría si no hubiera ingenieros? ¿Y qué pasaría si no hubiera agricultores? Pues también nos morimos, ¿sí? No, es que lo interesante en un sistema que para que se pueda mantener estable es que esas variables que entran multidimensionalmente, de alguna manera veamos cómo se están balanceando entre sí. Entonces, el que hace discursos juega un papel importante, por ejemplo, en una política pública. Claro que un médico me da un infarto y no me atiende, pues tengo problemas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no es como si imagináramos que el médico o el filósofo se crearan de la nada y se insertaran. No, es que están dentro de los propios procesos de inserción. Bueno, comento esta anécdota para ilustrar que eso es justamente la idea de interdisciplinaridad, ¿no? Aparte multidisciplinaria es que nos estamos juntando de diversas disciplinas y damos diversas opiniones y tratamos de ver enfoques, que además es bueno, un equipo multidisciplinario. Pero la interdisciplinaridad auténtica se da cuando la pregunta que guía el problema se ve con las variables que están juntas, y es muy difícil. En el caso del agua, en efecto, una técnica que puede resultar eficaz no puede entrar socialmente si no entra en el canal adecuado, políticamente, por ejemplo, si no toma en cuenta las variables de riesgo y las variables de beneficio que tiene, si no toma en cuenta la teoría física, la teoría científica que está, en este caso, digamos, química, física, sin entrar a detalle, que lo sustenta porque también le da validez social, aunque sean extrañas, así es, ¿no? Y otros factores, ¿no? Entonces yo creo que... los procesos de comunicación también, doctor. También, claro, así es, ¿no? La manera en que transmitimos ese conocimiento para que sea aceptable en los distintos niveles donde debe llegar, porque no solo es a nivel político, también es a nivel del hombre común, ¿no? Voy a poner un ejemplo de alternativa a los calentadores solares, ¿no? Yo estoy seguro, estoy convencido, bueno, no es que esté convencido, la capacidad o la eficiencia de transformar la energía solar en electricidad tiene un nivel de eficiencia todavía bajo, pero ha mejorado mucho en 30 años. O sea, de los paneles solares que hicieron los primeros satélites de los 50, 60 a los que ya utilizan, por ejemplo, un calentador solar ordinario en una azotea, han mejorado mucho, bueno, por una serie de cuestiones que rebasan mi capacidad, que son cuestiones físicas, costos de materiales, accesibilidad, pero también hay otras cosas tan comunes como la permeabilidad social. Ya un hombre común, medianamente ilustrado, sabe que de la luz solar se puede obtener electricidad. No es obvio, es un conocimiento adquirido por siglos. Yo hubiera hecho eso hace 100 años, se hubieran burlado de mí, aunque se conocía el efecto fotoeléctrico. Ese es otro boleto. Pero la aceptación común de eso es lo que permite a mí que una tecnología entre. Lo que quiero tratar con el ejemplo otra vez, que cuando planteamos un problema interdisciplinariamente, si no tomamos en cuenta todas las variables, la inserción, la económica, la manera que es vista, la manera que es transmitida, lo político, no es posible que se dé solución. Porque no hay soluciones como desde afuera, eso no existe. Lo que es la solución es estando dentro, ¿no? Por decirlo. Yo destacaría en ese sentido, y quizá con el riesgo también de entrar a otro debate, dos conceptos, uno tiene que ver con la eficiencia y otro con la efectividad. Si aceptamos que hay una solución definitiva, perdemos los matices en la eficiencia y en la efectividad, ¿no? Claro. Y creo que lo que vale la pena en muchos de estos proyectos, que de verdad puedan tener una incidencia en amplios niveles, ¿no? El nivel político, el nivel social, el nivel ecológico, deben sostenerse en el valor que hay en la eficiencia y en la efectividad, aceptando que tienen sus alcances, sus limitaciones y sus grandes potencialidades para el futuro. Y en ese camino hay una amplia gama de comunicación entre los tecnólogos y los científicos que aún creo estamos en pañales para desarrollarlo como debe ser. Bien, creo que sí. Y quiero, si me permite, mi querido ingeniero, cederle, que le cedamos la palabra a nuestro amigo José Luis. Él entendemos que ha acompañado por años este esfuerzo, este desafío, y aunque no viene de una
zona exclusivamente comercial como tal, pues él ha aceptado sobrellevar este desafío desde la trinchera de lo comercial, porque también tiene que nutrirse financieramente el proyecto para seguir creciendo. Estos desafíos de los que hablábamos, pues quizá muy terrenales, tienen que ver también con la no comprensión de los referenciales que eventualmente nos llevan a algo también muy terrenal, que tiene que ver con costo, beneficio, tecnologías con un momentum, con una inercia dentro de los mercados, intereses, ya lo comentaba usted, y que impiden la aceptación tácita. Vienen los escepticismos, precisamente por cuestiones de carácter cultural también, donde la tecnología parece que si no viene del norte, ¿no?, dicho así eufemísticamente, no tuviese ningún valor. Danos tu apreciación de manera breve, nos interesa mucho, porque finalmente esta tecnología, con todas las lagunas que pudiese tener, dado el resultado contundente que tenemos en el panorama, tendrá que tener paulatinamente una aceptación, pero desde el punto de vista de José Luis, ¿cuál sería la situación actual y hacia dónde se encamina desde el punto de vista de los esfuerzos de su corporación, que radica en el invento y la tecnología del ingeniero Jesús Figueroa? Adelante, José Luis. De hecho, cuando conocí al ingeniero, el primer enfoque fue pensar que a nivel gobierno podía interesar esto. Siempre lo he dicho que fue de manera inocente e ingenua. A nadie le interesó. Hicimos demostraciones, porque además usamos el término demostración y no prueba, porque prueba es el que va a ver si funciona. Nosotros siempre hemos garantizado el resultado. Recorrimos gran parte del país a nuestros costos y realmente nos invitaban presidentes municipales que nunca aparecían. Mandaban al secretario del secretario y terminábamos con la gente de limpieza a nuestros costos. Al principio, hace 14 años, vinieron gente de Estados Unidos a comprar la tecnología, no estaba patentado, y en ese entonces solo tratábamos agua. Yo le sugerí al ingeniero, véndala. Él me dijo, no. La tecnología tiene que salir de México y tiene que dar beneficio a los mexicanos. Y durante muchos años quisimos a nivel gobierno hacerlo. Terminamos desistiendo y nos hemos concretado única y exclusivamente a la iniciativa privada. Sabemos que la iniciativa privada tiene la necesidad, tiene el dinero y tiene que resolver su problema. Y hoy por hoy, la gente que nos busca es la gente que ha buscado por todo el mercado internacional y nadie les ha resuelto el problema. Nosotros lo invitamos a nuestros clientes a conocer la planta que tenemos, no de demostración, sino una planta real para ver los resultados. Pero es muy común que nos digan, no, es que yo quiero ver los resultados con mi agua, en mi lugar. Y tienen toda la razón, nada más que ahora les cuesta. Hemos aprendido que las cosas gratis no son tomadas en cuenta. Y entonces, ahora les cuesta y lo pagan. Y además siempre lo hacemos con una garantía. Si no te resuelvo tu problema, te regreso tu dinero. Si resuelvo tu problema y me compras la planta, te tomo en cuenta lo que ya me pagaste. Somos una empresa seria, formal y honesta. Si por hacer un negocio estamos viendo que no es algo honesto, preferimos no hacerlo. Y tampoco engañamos. De tal manera que empezamos por tratar aguas de todo tipo y poco a poco la tecnología se ha ido desarrollando
teniendo alcances ya muy importantes. Podemos tratar desde agua residual doméstica, municipal, industrial, agua de mar, lixiviados, hexaclorados que produce la industria petroquímica. Le llamamos biotóxicos del sector salud, en donde englobamos hospitales, tenerías y rastros. Y podemos tratar el agua de mina, en donde particularmente un agua de mina con extracción de plata y de oro le meten un proceso que le llama cianuración. Por lo tanto, ahora contaminan el agua con el cianuro. Podemos tratar el agua eliminando el cianuro, pero además podemos recuperar los metales en el desprendimiento del proceso, lo que lo hace mucho más atractivo. Si hablamos en términos generales, si hablamos dentro de la parte petrolera, en donde en este mundo no es exclusivo de Pemex, es para todo tipo de petróleo, donde podemos, como ya se mencionó, tratar el agua congénita. Estamos en el próximo proyecto que en breve vamos a desarrollar, es precisamente eliminar el azufre en el crudo. Podemos tratar en aquellos pozos donde tienen crudo pero ya no tienen gas, se está inyectando nitrógeno. Lo que nosotros decimos es no inyecte nitrógeno, que además es muy caro. Inyecta agua de mar que podemos convertir en desmineralizada, que hace el mismo efecto para salir, no se mezcla con el crudo y además es considerablemente mucho más económico. En aquellas refinerías, una refinería no trabaja si no hay agua. Nosotros podemos reciclar esa agua y dar una calidad especial para calderas y torres de enfriamiento, de tal forma que lo que estamos haciendo es un circuito cerrado. Lo que mejor hace la tecnología es el reciclado del agua. En lo que son plataformas, que es muy pequeño el espacio, podemos tratar directamente en la plataforma. De tal manera que esto, como dirían los abogados, es enunciativo y no limitativo. O sea, realmente lo que nosotros nos hemos dedicado a hacer es resolver el problema del cliente. No nos dedicamos a vender plantas, eso no es nuestro negocio. Adicionalmente, el ingeniero ha sido muy claro, nuestro negocio no es ganar dinero. Nuestro negocio es dar beneficio a la humanidad, a la ecología. El dinero viene como una consecuencia, eso no hay duda, pero no es nuestro objetivo principal. La otra característica es justamente, nos han ofrecido hacernos gringos, llevarnos la fábrica de plantas. Decía el ingeniero, no, porque tienen que dar beneficio a los mexicanos y nos han ofrecido contratar a puro latino. La respuesta es no. Las plantas se quedan aquí. Además, los proyectos pueden ser enormes y además con un beneficio en todos los niveles. Hoy día estamos a punto, siempre hemos dicho que puedo tratar cualquier tipo de agua excepto radioactivas. Laguna Verde, que es la planta nuclear que tenemos en México, en Veracruz, nos ha pedido ver la posibilidad de tratar. Originalmente nos dio 5 parámetros. Dijimos, sí lo puedo hacer, estos sí los puedo hacer. Pedimos el volumen para poder hacer una planta piloto y entonces ya me mandaron 30 parámetros, ¿no? Entonces, estamos ya en el desarrollo, por fortuna, además de que tenemos hoy día un convenio con Sinvestar de colaboración, estamos por cerrar otro convenio directamente con DESIQUI, que es la Escuela de los Químicos del Politécnico, en donde traemos ya 3 proyectos muy interesantes. Uno, desde luego, el poder dotar de personal técnico capacitado a los proyectos. El segundo es a través de una salmuera que tiene 10 veces más sal que el agua de mar, prácticamente es un agua aceitosa, poder extraer en principio el magnesio, el potasio, el litio y el calcio, que en este momento han sido los elementos que hemos detectado, que además económicamente es muy productivo. Y finalmente pues estamos viendo la parte de agua radioactiva, en la que hasta el día de hoy no podemos decir que lo podemos hacer porque somos serios, y cuando algo no hemos probado no podemos decir que lo podemos hacer. Entonces nosotros aseguramos las cosas cuando las hemos hecho.
de tal manera que nuestro desarrollo siempre está a dar un beneficio primero social, posteriormente ecológico, y en donde tenemos muy claro que la herencia que podemos dejar en esto es justamente un beneficio a la sociedad. Lo que estamos haciendo le sirve a cualquier parte del mundo. Si hablamos de petroleras, a cualquier petrolera. Si hablamos de agua, es a cualquier ciudadano, que todo el mundo requiere agua. Y como comenté hace un rato, tenemos plantas de contingencia que pueden dar beneficio a aquellas poblaciones que se inundan, o una planta móvil para aquellos lugares donde no hay agua y podamos estar reciclando permanentemente el agua. Entonces, como verán, no es el dinero lo que nos está moviendo. La idea del ingeniero siempre ha sido un beneficio social. Si fuera dinero hace 14 años, como yo le sugerí, véndalo y váyase del país. Hoy por hoy, aquí estamos. He aprendido a ver el punto de vista de él y hoy soy su admirador. Y realmente eso es lo que me ha movido a estar con él. ¿Por qué? Por la admiración que siento de una gente que ha descubierto algo tan importante para la humanidad, y que pues lógicamente esa es la herencia que podemos dejar en este mundo. Muchísimas gracias, José Luis. Muy sentidas y reveladoras tus palabras. Quisiera, antes de dar las gracias a cada uno de los participantes, pedirle al ingeniero Figueroa que nos diera a manera de síntesis un mensaje, no para nosotros, sino para todos aquellos que en Latinoamérica, en Hispanoamérica, nos están escuchando y que habrán tomado seguramente desde la perspectiva de cada quien algunos fragmentos de la plática, y que les habrán generado pues les habrán detonado una cantidad de preguntas, de interrogantes, de dudas, sí, de incógnitas, y que darán pie a pues otra cantidad de pasos. En algún momento, como estamos formalizando esta colaboración con ustedes, abriremos también las puertas de Multiversidad para todos aquellos interesados en todos los países que tengan la intención seria de investigar a nivel científico, a nivel social, a nivel humano, en los posgrados que nosotros tenemos acá, a través de esta perspectiva, con base en esta óptica de la complejidad y el pensamiento complejo que nos caracteriza y que nos permite precisamente aceptar con beneplácito y de manera natural tecnologías disruptivas, como es el caso de la floculación iónica. En ese sentido, ingeniero, su mensaje, por favor. Bueno, pues primero les agradezco mucho su interés, su tiempo, su atención. Estoy de acuerdo con el doctor Alexandre. Definitivamente hay muchos espacios vacíos, que seguramente sabemos que nada está vacío. Por ahí andan algunas cosas que no hemos tenido tiempo de desarrollar, o que en función de resolver un problema dejamos a un lado otras cosas que pudieran ser muy interesantes, o que sin duda lo son. Sin embargo, bueno, ya tocará a lo mejor a otras gentes o a otras generaciones enfrentar esos problemas, si es que se pueden tomar como tal, o aprovechar lo que sea aprovechable de ello. Volviendo al tema del agua, es indudable que el agua es el recurso por excelencia de la vida. Ya hicimos el comentario de que sin agua no hay vida, no solo para el ser humano, no hay vida para nadie, por lo menos en lo que conocemos como vida, ¿sí? Todo se basa en el agua.
Probablemente en algunas otras latitudes, en algunas otras esferas, en algunos otros sistemas planetarios, galaxias, lo que sea, a lo mejor hay una forma de vida que no requiere agua, pero hoy por hoy, en nuestro planeta, todo gira alrededor del agua. Ahora, el mensaje que quisiera dar aprovechando este medio es a todos aquellos que me escuchan, no importa la edad que tengan, que tienen un proyecto a desarrollar, del tamaño que sea, y en el sentido o en la orientación que tengan, que no se desanimen por los obstáculos que van a encontrar, que no se dejen llevar por las negativas de mucha gente cercana o lejana, sino que si consideran que ese proyecto a desarrollar vale la pena, lo persigan con todo lo que esté a su alcance y aún con lo que no está de momento a su alcance. Si lo consideran como un proyecto de vida, si lo consideran un proyecto valioso, sin duda alguna lo es. Y cualquier cosa que hagan, cualquier trabajo, esfuerzo, sacrificio, vale la pena con tal de conseguir lo que se busca. Yo creo que en el ser humano es mucho más importante llegar a las etapas de la vida satisfecho que exitoso. Porque siempre el éxito lo medimos en función de los demás, pero la satisfacción va en función de nosotros mismos. Yo pienso que el ser humano siempre debe ser el primer lugar, pero de sí mismo, no de los demás. De esa manera siempre se va a sentir satisfecho y obviamente por consecuencia va a lograr lo que busca. Y bueno, nuevamente agradecerle su tiempo y agradecerles su interés, su atención. Gracias, ingeniero. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias a nuestros invitados, muchísimas gracias a nuestros miembros del colectivo científico académico de Multiversidad Mundo Real, Edgar Morán. Nos veremos en otra ocasión con otro invitado en Diálogos en Multiversidad.